Pero para que esta fuerza cumpla su función, necesita. ¿De quién necesita? Necesita pues de él. Para que se active todo proceso endógeno y podamos construir o destruir los relieves, se necesita de fuerzas. Pero vamos acá. ¿Cuáles son las dos principales fuerzas que se requieren para construir relieves? Hay dos fuerzas que activan todo el proceso de construcción de relieve. A ver, vamos. ¿Mm? Vamos, ¿no? Fuerzas internas, ¿ah? Fuerzas, estamos en fuerzas internas. Vamos a empezar por la fuerza interna, ¿no? Vamos a empezar por la fuerza interna. A ver. A ver, ¿no? Esos son mecanismos, erosión, esos son mecanismos. O sea, para que eso exista, se requiere de fuerzas. A ver, vamos, pero primero vamos con la geodinámica interna, jóvenes. Vamos con la geodinámica interna. Vamos. La geodinámica interna, chicos, rápido. No. Mira, la geodinámica interna debe su existencia a dos fuerzas. A las corrientes convectivas, a ella va uno. Y estas corrientes, ¿dónde se ubican? Se ubican pues donde se origina todo el proceso de geodinámica interna, en la astenosfera, aquí. Mientras que las fuerzas donde se va a originar todo el proceso de la geodinámica externa, entonces muy bien, ahí está, amiguitos. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, ¿ya? Las corrientes convectivas. ¿Alguien me podría decir qué son las corrientes convectivas? A ver, ¿qué entiende por corrientes convectivas? Vamos, alguien que me diga qué son las corrientes convectivas. A ver, vamos. Vamos, chicos. Estos vienen a ser, son las ondulaciones. ¿De quién? Del magma. Pues, ¿qué es una corriente convectiva? Son los movimientos del magma. ¿Listo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se origina? La corriente convectiva, por si acaso, es una teoría. Esta corriente convectiva lo dijo Arthur Holmes. ¿Ya? Es la teoría de Arthur Holmes. Según Arthur Holmes, ¿ya? La corriente convectiva, pues, se forma por el calor propio del interior de la Tierra. El calor propio del interior de la Tierra hace que se formen las corrientes convectivas. Y según Holmes, dentro de las corrientes convectivas tenemos tres. Hay tres tipos de corrientes convectivas.
Ahí va. Las corrientes convectivas convergentes, las corrientes convectivas divergentes y las corrientes convectivas laterales. Ahí está. Estos tres son los tipos de corrientes convectivas, ¿no? Y estos tres, pues, van a generar diferente. Entonces, ¿qué es una corriente convectiva? Es la ondulación del magma. ¿Dónde se produce? En la estratosfera. ¿Por qué? Porque por el calor propio del interior de la Tierra. ¿Cuántos tipos son? Tres tipos. ¿Y qué genera? ¿Qué posibilitan estas corrientes? Aquí está la respuesta. Estas corrientes, amiguitos, generan lo siguiente. ¿El movimiento de quién? El movimiento de las placas tectónicas. Y cuando se mueven las placas tectónicas, pues estos toman tres direcciones. Generamos tres tipos de bordes. Aquí vamos a ver. Tenemos tres tipos de bordes. El borde destructivo, el borde constructivo y el borde transformativo. Ahí están los tipos de bordes. ¿Ya? Estos vienen a ser, ¿qué cosa? Estos vienen a ser, pues, los bordes. Los bordes de las placas tectónicas. Ahí está. Por ejemplo, ¿cuándo se dice que un borde es destructivo? ¿Cuándo se dice que un borde es destructivo? Cuando las placas se chocan. Ahí está. O sea, las corrientes convectivas que producen bordes destructivos. Y por ejemplo, ¿cuándo se dice borde constructivo? Cuando las placas se separan. Aquí está. Los divergentes, ¿no? Separación de placas y borde constructivo. ¿Listo? La tectónica de placas también es una teoría. ¿Quién es el autor? Harry Gies. Ahí está. Esta es la segunda teoría. Y la primera de todas, la primera teoría en ser planteada fue la teoría de la deriva continental. ¿Alguien nos puede decir qué es la teoría de la deriva continental? Vamos. A ver, ¿alguien nos puede explicar, nos puede contar sobre la teoría de la deriva continental? A ver, a ver. Joseph, lo que tú me estás diciendo es según la teoría, ¿no? Si lo planteamos según la han propuesto las teorías es difícil de entender, pero hoy que tenemos todas las teorías lo podemos ordenar. Porque era difícil entender en el pasado que habían placas tectónicas, según Alfred Wegener, porque no se sabía ni cómo se habían fragmentado ni dónde flotaban. Alfred Wegener pues habla de la deriva continental, que sostiene que todas las placas que hoy están en el pasado estuvieron juntos. Y en el pasado estuvieron juntos. Y ese continente único es la Pangea, ¿no? Y luego se fueron fragmentando hasta adquirir la configuración hoy día. Pero él no lo pudo demostrar científicamente. ¿Quién demostró científicamente? Harry Gies, cuando habló de la tectónica de placas, ¿no? Pero él tampoco pudo decir por qué las placas se mueven. Ahí apareció Arthur Holmes, ¿no? ¿Qué dijo Arthur Holmes? Todo eso que ustedes conocen se debe a las corrientes convectivas. Y efectivamente, las corrientes convectivas mueven a las placas. Las placas pueden chocar o pueden separarse. Y estas son las que generan la deriva continental. En ese orden ha debido de haberse. ¿Listo? Perfecto, amiguito. Muy bien. Ahora vamos al otro lado.
Si una de las fuerzas es la corriente convectiva, ¿me podría decir cuál es la otra fuerza? ¿Cuál es la otra fuerza que activa los procesos internos? Por favor. Vamos. A ver. No, ya están las corrientes convectivas. Vamos. Vamos. Uy, uy, uy. Bueno, no responder eso. La isostasia. La otra fuerza que activa todo proceso endógeno es la isostasia. ¿Y qué es eso? Es una fuerza de equilibrio. Ahí está. Es una fuerza de equilibrio que controla los cuerpos de la corteza. ¿Correcto? Que controla los cuerpos de la corteza. Conocido como principio de Arquímedes. Ahora, aquí vamos a encontrar, ojo, vamos a encontrar una zona de levantamiento. Y aquí vamos a encontrar una zona de hundimiento. Ahí está. Cuando hablas de zona de levantamiento, aquí estás hablando de regresión. Ahí. Y cuando hablas de zona de hundimiento, aquí estás hablando de transgresión marina. Ahí sí. ¿Listo, amiguito? Entonces, cuando hablamos de regresión marina, aquí hablamos pues que aquí se forman tablazos, se forman escudos. Y cuando nosotros hablamos de transgresión marina, aquí se forman depresiones. ¿Listo? Ahí está. Todo esto, amiguito, ya está. Ujú. Ahí está. Con la isostasia. Muy bien. Ahí están las dos grandes fuerzas. Ahora, profe, ¿y nosotros cómo sabemos todo eso? ¿Qué hemos tenido que estudiar para conocer todo eso? A ver, a ver, vamos. ¿Mm?
Observa, observa. A ver, ¿me podrías dar el nombre de lo que tengo en mi mano? ¿Podrías o no podrías darme el nombre de lo que tengo en la mano? Madera, piedra, leña. En mi mano, amiguito, tengo un fósil. En mi mano tengo un fósil. Si tú puedes observar, ¿ya? Mira los estratos. ¿Ves? Los estratos, las capas horizontales. Cada capita, es una oveja. Cada capita, jóvenes, cada capita le ha costado a la Tierra formarse 2, 3 millones de años, ¿no? Esto es una caliza. Está formado por restos óseos de antiguos animales. Ahí está. ¿Listo? Ahora bien. Ya mi hijo está reclamando sus fósiles. Son fósiles, hijo. Su colección de mi hijo. Deja acá, hijo, para enseñar a mis alumnos. Voy a enseñar a mis alumnos. Cuidado. Ya, hijo, está bien. Voy a enseñar a mis alumnos. Ya, comparte con mis alumnos. Muy bien. Mi hijo está que protesta, jóvenes, porque no quiere que les muestre, ¿no?, sus fósiles. Entonces, mira ahí. Mira, aquí está. Observa. Probablemente digas, ¿qué rayos es esto? Mira aquí, justo aquí. Enfócate en este punto. ¿Mm? Enfócate en ese punto. Esto que yo tengo en mi mano es un fósil. Tú has consumido choritos a la chalaca. ¿Has visto la forma del choro? Ya, aquí tienes un choro fosilizado. Aquí está, solo que está incompleto. Yo lo he encontrado ya incompleto. ¿Ya? El choro, pues, ay. Aquí está, mira, ¿eh? Justo acá inicia, ¿no? Aquí está el inicio, aquí está, ¿no? Ahí está la abertura. Ahí está la abertura, mira. Las venitas que tiene el choro, mira, hasta hoy subsisten, mira. Observa esto. Mira las venitas que tiene el choro, ¿eh? Hasta hoy subsisten y fosilizados, ¿eh? Nada va a decir que lo has pintado. Acá, mira, se nota mejor acá, mira. ¿Viste? Mira, cada membranita que tiene los choros, solo que esto habrá tenido unos 15 centímetros. Pero esto es lo atractivo, mira aquí. Observa. Si tú vas a observar, hay una membranita de color azul. Ahí está, ese es supuestamente el protector. Y hay uno de color marrón, supuestamente eso era la comida. Eso era la comida. Y mira cómo se ha fosilizado, ¿ves? No he podido encontrar el otro pedacito, solo lo he encontrado esto. ¿Mm? ¿Te das cuenta o no? Ahí está. Observa. ¿Mm? Observa. Esto es un fósil, ¿no? Que evidencia la evolución. Que evidencia la evolución de los continentes. Repito, evidencia la evolución de los continentes, ¿no? El lugar donde he extraído esto hay más, pero... Ah, ya, en la cordillera de los Andes, pues sí. Recuerda que hace 65 millones a 70 millones la cordillera de los Andes estaba bajo el agua. Y es ahí donde estos pues iban formando, se iban fosilizando. Y al levantarse la cordillera de los Andes, con ellos se levanta esto, ¿no? Algunos sí subsisten, otros no. ¿Correcto? Estos días ha estado lloviendo, hace 2 semanas ha estado lloviendo intensamente, no he podido salir a buscar más, pero debe haber más, mira, ahí está. Ahí está, mira, a ver cómo se nota todo eso. Pero ahí no termina. Lo más interesante para mí es esto que te voy a mostrar, pequeñito. Ahí está. Esto lo encontró mi hijo. Ahí te lo presento el descubrimiento de mi hijo. Me parece que es un caracol, pero que tenía forma de helicoide. ¿Correcto? Y mira, ve, hasta hoy se ven, mira sus fibras, mira cómo se han fosilizado. ¿Ves estas líneas? Mira cómo se han fosilizado, ¿no? Tal cual ha sido el animalito. Así es. ¿Mm? Tal cual era el animalito, mira acá está, ¿no? Ahí tiene todas sus membranitas, igualito está. Ahí está. ¿Mm?
Esto es, bueno, es de propiedad de mi hijo, ¿no? Él colecciona esto, tiene 6 añitos y, bueno, por él salimos, ¿no? Yo soy de los que piensa que a veces los pequeños enseñan a los viejos, ¿no? Yo soy así, por eso yo siempre te he pedido, parece un melocotón, una pepa de melocotón, pero no es, hijo, no es, mira, acá está la rota, puedes ver, ahí está, se ha roto esta parte, ¿no? Hemos intentado buscarlo, pero no lo hemos encontrado, ahí está roto, ahí está, y todo lo demás sí está fosilizado, ahí lo puedes ver, mira, ¿ah? ¿Ves? Ahí está, un chocolate, listo, amiguita, muy bien, continuamos entonces. Ujú. Entonces, no, hijo, no. Yo tengo acá mi propia litoteca tengo acá. No, lo cuidamos. Si tendría mayor luz, no hay mucha luz aquí. Nació en el 2015, ¿ah? Si tendría mayor luz, te mostraría la licoteca que tengo, pero no, la luz es muy baja. Es muy baja. Si te lo llevo a la cámara de mi celular, solo vas a ver oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz los daña. La luz los daña a ellos. Debo tener cerca de 75, cerca de 75. Ya te he dicho, ¿no? Esto lo tengo pues gracias a mi hijo, ¿no? A él le gusta, a él le gusta. Con él caminamos, ¿no? Bueno, así es, amiguito mío. Ujú. Muy bien. Listo, amiguito mío. ¿Ya? Volvemos entonces. Entonces ya está. ¿Cómo se ha demostrado pues la evolución de los continentes? A través, ¿no? Estos fósiles que yo te he mostrado, lo mostró como prueba científica Alfred Wegener para demostrar la validez de su teoría. La validez de su teoría. ¿Mm? Muy bien. Ahora, amiguito, cuando nosotros hablamos, pues, de geodinámica interna, tenemos tres grandes mecanismos. Repito, tenemos tres grandes mecanismos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el diastrofismo o tectonismo. Tenemos el diastrofismo o tectonismo. Ahí está. Este proceso es la fuerza que más ha contribuido a generar cambios en la corteza. La fuerza más intensa se ha constituido en el diastrofismo o tectonismo. Esta fuerza. ¿Listo? Ahí está. Otra fuerza más. Vamos por aquí. Tenemos el magmatismo o vulcanismo. Esa es otra fuerza. El magmatismo o vulcanismo. Esa es la otra fuerza. Y finalmente, la última gran fuerza, por aquí debe de estar, a ver, vamos a ver dónde va. Tenemos pues los seísmos o los sismos. Ujú. Estos, amiguitos. Los seísmos o los sismos. Entonces, las tres principales manifestaciones, escúchame bien, las tres principales manifestaciones de lo que nosotros conocemos como geodinámica interna son, ojo, son. Primera manifestación, ¿ya? ¿Cuál es la primera manifestación?
¿Mm? El tectonismo. Ahí está. Y la pregunta es, ¿qué es el tectonismo? La pregunta es, ¿qué es el tectonismo? A ver, ¿qué es el tectonismo? A ver, ¿qué dice usted? Vamos. Movimiento de placas tectónicas, ya. Ujú. No solo se trata de las placas, jóvenes. Ujú. El tectonismo viene a ser movimientos horizontales y verticales que han generado la distorsión de la corteza. Diastrofismo deriva del griego diastrefo, que significa desviar, distorsionar, revolver. ¿Qué significa entonces? Diastrofismo significa pues la distorsión, ¿no? La dislocación de la corteza para dar origen a relieves. Esta es la fuerza que más, ojo, el diastrofismo es la fuerza que más ha contribuido a la formación del relieve. Son movimientos horizontales y verticales. Entonces, cuando hablamos de movimientos horizontales y verticales, aquí amiguito, estamos hablando de dos grandes movimientos. Los movimientos orogénicos, ahí está, y los movimientos pirogénicos. Uh-huh. Ahí está. ¿Listo? Los movimientos orogénicos y los movimientos pirogénicos. Cuando hablamos de los movimientos orogénicos, hablamos de un tipo de fuerza. Estos, amiguitos, son fuerzas horizontales. Son fuerzas horizontales que forman montañas y las cordilleras. Uh-huh. Montañas y las cordilleras. Eso, amiguito, viene a ser los movimientos orogénicos. Uh-huh. Mientras que los movimientos epirogénicos ya no son fuerzas horizontales. Estos son fuerzas epirogénicas, fuerzas verticales, que forman el borde de quiénes, de los continentes. Ahí está. Mientras las fuerzas horizontales van a formar cordilleras y montañas, las fuerzas verticales van a formar continentes. Ahí está. ¿Listo? Ahora, profe, ¿y cómo se forman? ¿Y cómo se forman, profe, las cordilleras? Aquí está. Uno, con los plegamientos. Uh-huh. Aquí está. Con los plegamientos. Uh-huh. Y con las fallas. ¿Correcto? Entonces, es a través de los plegamientos, es a través de las fallas, los que van a formar cordilleras, montañas. Vamos a graficar, por ejemplo, un plegamiento. Ahí está.
Ahí está, amiguito. Ahí está la parte del plegamiento. El plegamiento genera una parte levantada y una parte hundida. ¿Ya? La parte levantada del plegamiento, aquí está, se llama, anticlinal. Disculpen. Anticlinal. Aquí está. Y la parte deprimida se llama sinclinal. Ahí está. A ver, amiguito. Cuando hablamos del anticlinal, hablamos de la zona levantada. Este anticlinal, pues, es el que va a formar, ¿qué cosa? Este anticlinal es el que va a dar origen a cordilleras, montañas. Mientras que el sinclinal va a dar origen a valles. Si estos se cubren de agua, van a dar origen a lagos tectónicos. Ahí está. ¿Listo? Eso en un plegamiento. ¿Qué es un plegamiento? Es la ondulación de la corteza por presiones laterales. Por presiones laterales. En este caso, pues, puede ser el choque de placas. A ver, ejemplos de plegamientos en la Tierra. A ver, ejemplos de plegamientos en la Tierra, vamos. Muy bien. A ver, la cordillera de los Andes, muy bien. La cordillera de los Andes, muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos. Los Alpes, perfecto. Ahora, profe, ¿y qué es una falla? ¿Qué es una falla? ¿Ah? Ahí está, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces qué es una falla. Una falla, amiguito, es la fractura de la corteza. Repito, una falla es la fractura de la corteza. ¿Listo? Una falla es la fractura de la corteza. Pero esta falla debe presentar desniveles muy notorios. Ahí está. Debe presentar desniveles muy notorios, ya que eso es una falla. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos aquí. Los bloques levantados de la falla, ahí está. Los bloques levantados de la falla se llama horst. Aquí está el horst. Ahí está el horst. ¿Y qué se forman en estos bloques levantados? Aquí se forman pues las mesetas. Ese es el levantamiento. Vamos por aquí. Ya está. Ya, claro. Y el bloque deprimido de la falla
Aquí está, son los graves. Esos vienen a ser los bloques deprimidos de una falla. Los graves. ¿Listo? No se nota, ¿no? Vamos a poner con otro color negro. Estos graves en algunos lugares son conocidos así, ¿no? Como los Rift Valley. O, o valles de hendidura. O valles de hendidura. Muy bien. ¿Listo? Ahí está, amiguito. Listo. Ahora sí. ¿Alguna pregunta sobre el diastrofismo? Nada, ¿no es cierto? Vamos aquí. El magmatismo. Tenemos dos tipos de magmatismo. Allá, nos faltan las fuerzas epirogénicas. Esas fuerzas epirogénicas, aquí están. Estas fuerzas epirogénicas, aquí están. Si las corrientes convectivas son propicias y oportunas para que los movimientos orogénicos formen su relieve, la isostasia es propicia para que las fuerzas epirogénicas formen continentes. Aquí vamos a poner fuerzas epirogénicas. Ahí están, las fuerzas epirogénicas. ¿Listo? Muy bien. Cuando hablamos de levantamiento de las fuerzas epirogénicas, aquí a quién tenemos. Aquí tenemos pues la costa norte del Perú. La costa norte del Perú. Esa es una zona de levantamiento. ¿Qué más? La península escandinava. ¿Ya? La península escandinava. ¿Listo? A ver. ¿Qué más también aparte de eso? Tenemos también pues levantamientos en Brasil, ¿no? Y mientras que el hundimiento, también tenemos aquí la costa centro del Perú, la costa central del Perú y los famosos Países Bajos, ¿no? Dentro de los Países Bajos tenemos Holanda, por ejemplo. Listo, amiguita. Muy bien, ahí acabamos. Ahora sí, nos vamos al magmatismo o vulcanismo. Acá tenemos dos tipos de magmatismo o vulcanismo. El magmatismo intrusivo o plutónico y el magmatismo extrusivo o volcánico. Ahí está, amiguito. Ahí tenemos los dos, amiguitos. El intrusivo y el extrusivo. Aquí tenemos los dos tipos de magmatismo. Ahí está. ¿Cuándo se dice magmatismo intrusivo? Cuando se enfría dentro de la corteza, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el batolito, el acolito, el dique y el manto. Sí. Y cuando es extrusivo, cuando el magma se enfría fuera de la corteza, ¿no? ¿Y aquí quién está? Aquí está el volcán. Y aquí está la famosa colada de
¿Listo? La famosa colada de lava. Ujú, ujú. Muy bien. Ahora, amiguito, también acá tenemos nosotros manifestaciones, las manifestaciones volcánicas. Las manifestaciones volcánicas. Ujú. Dentro de las manifestaciones volcánicas tenemos, por ejemplo, los géiseres. Ujú. Tenemos, por ejemplo, aparte de los géiseres, tenemos, por ejemplo, las fumarolas, tenemos las solfataras, tenemos las aguas termales o termomedicinales que probablemente ustedes conozcan, ¿no? Turín, por ejemplo. Y dentro de las zonas volcánicas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el Círculo de Fuego del Pacífico. ¿Listo? El Círculo de Fuego del Pacífico, el eje mediterráneo. Y también tenemos la dorsal del Atlántico, ¿no? La dorsal del Atlántico. Ujú. Ahí está, amiguito, nuestros tres grandes ejes volcánicos, ¿no? Que algunos pues coinciden, también con zonas sísmicas. Uh-huh. El magmatismo o vulcanismo es el proceso mediante el cual el magma viaja desde la parte interna de la Tierra, exclusivamente desde la pirosfera, hacia la parte externa, ¿correcto? Muy bien. Cuando hablamos de los sismos, lo primero que se nos viene a la mente son su terminología, ¿no? Vamos a hablar de su terminología. Usted lo conoce pues como partes de un sismo, ¿no? Aquí tenemos uno, el hipocentro; dos, el epicentro; tres, la magnitud; cuatro, la intensidad. Uh-huh. Eso es cuando hablamos de terminología sísmica, ¿no? El hipocentro, el epicentro, la magnitud y la intensidad. ¿Listo? Ahí está. Entonces, cuando nosotros hablamos del hipocentro, a ver a qué hace alusión el hipocentro. A ver, ¿qué nos dice el hipocentro? Vamos, chicos. Uh-huh. Vamos, ¿qué es el hipocentro, por favor? Muy bien, Sebastián. ¿Alguien más? ¿Qué es el hipocentro con H, hipocentro? Vamos, somos como 50. ¿A qué llamamos hipocentro, chicos? Vamos. Claro, un hipocentro es el foco del sismo. Un hipocentro es el lugar donde se ha originado un sismo, ¿listo? Y vertical a él, fuera de la corteza, se produce el epicentro, que es la magnitud, la cantidad de energía que libera un sismo. Uh-huh. Y que es la intensidad, los efectos de un sismo. ¿Listo? Muy bien. Finalmente, vamos a hablar de las ondas sísmicas. Cuando nosotros hablamos del proceso de las ondas sísmicas, tenemos dos tipos de ondas, ¿no? Las ondas P, las ondas S
las ondas L. Cuando llamamos a las ondas P, estas son llamadas ondas largas, ondas longitudinales, o también ondas de compresión. Listo. Son las primeras en registrarse. Luego tenemos las ondas transversales o las ondas de cisalda. Ahí está. ¿Listo? A estas ondas, a estas dos ondas, lo llamamos nosotros, así entre inclinadito y así, inclinadito. ¿Ya? Dos ondas, lo vamos a llamar nosotros ondas internas. Estas son las ondas internas. Ninguna de estas dos llega a la corteza. Viajan entre el manto y el núcleo. Ninguno llega a la corteza. ¿Ya? Se originan en el hipocentro y se van hacia el interior. Mientras que las ondas L son llamadas, pues, las ondas superficiales. Las ondas superficiales. Estas ondas superficiales se dividen en dos. Las ondas Love, y las ondas Rayleigh, ¿ya? Rayleigh. Ahí están tus dos ondas, ¿ya? Las ondas Love, estas se caracterizan por ser ondas horizontales. Y las ondas Rayleigh, estas se caracterizan por ser ondas verticales. Listo, ahí está. Las ondas horizontales y las ondas verticales. A estas dos, nosotros le vamos a dar el nombre de ondas externas. Ondas externas. ¿Ya? Estas ondas externas, jóvenes, son las únicas que llegan a la Tierra, a la corteza. Y son las mortales. Son las que causan grandes daños. Son las más destructivas estas. Estas son muy estas son. Profe, ¿y las demás por qué no? Es que no llegan, pues. ¿No? ¿Listo? Muy bien. Ahí, ¿alguna pregunta sobre geodinámica interna? Vamos. ¿Alguna pregunta sobre geodinámica interna para ir a la diapositiva? Listo. Vamos a la diapositiva. Muy bien. Hay que empezar entonces con las características de la geodinámica interna. ¿Ya? La geodinámica interna, las fuerzas endógenas o geológicas, como quieras llamar, actúan desde la parte interna de la corteza terrestre. El punto de partida de estos procesos es en la astenosfera, allí donde ocurren las corrientes convectivas. Ahí inicia, ¿no? ¿Por qué ocurren las corrientes convectivas? Por el calor propio del interior de la Tierra. ¿Qué hacen? Mueven a las placas y estas adquieren una configuración diferente. Actúan en contra de la gravedad
son procesos constructores de relieve, formadores de relieve, son procesos o mecanismos muy lentos, tardan miles de millones de años. Por eso es que para determinar el tiempo de formación, los tipos de vida en determinada época del año, es importante pues el estudio de los fósiles. ¿Listo? Estos procesos tienen tres mecanismos o agentes: el diastrofismo, el vulcanismo y los sismos. Empezamos con el primero, que es el tectonismo. Es todo movimiento horizontal o vertical que afecta a las partes sólidas de la Tierra. Son las fuerzas más grandes que han permitido la dislocación, la distorsión de la corteza. Tiene dos procesos, dos fuerzas internas que activan todo el tectonismo, ¿no? Las corrientes convectivas y la isostasia. Las corrientes convectivas tienen que ver mucho con los movimientos orogénicos y las corrientes, la isostasia tiene que ver mucho con los movimientos epirogénicos, ¿ya? Los pliegues y las fallas tienen que ver mucho con los movimientos orogénicos, mientras que el levantamiento y hundimiento tiene que ver mucho con la isostasia. ¿Listo? Muy bien. Es la fuerza que más ha contribuido, no te olvides, a la distorsión de la corteza. Los movimientos orogénicos son aquellos que han formado cordilleras y montañas. Son aquellos que han generado plegamientos en la corteza, ¿no? A través de la subducción, ¿no? O choque de placas, ahí está. Afectan áreas largas y angostas, producen fuerte deformación de las rocas involucradas. ¿Listo? Muy bien, eso es los movimientos orogénicos. Vamos aquí. Estos movimientos orogénicos pues se manifiestan a través de plegamientos y fallas. ¿Qué es un plegamiento? Se forma cuando placas superficiales de gran plasticidad, al ser sometida por las fuerzas laterales, se han arrugado. Es decir, es la ondulación de la corteza. Normalmente estos plegamientos ocurren cuando hay subducción o choque de placas, ¿ya? El bloque levantado se llama anticlinal, que forma cordilleras y montañas, y el bloque deprimido se llama sinclinal. Es el que da origen a los valles o grandes depresiones que en caso de ser ocupado por agua forman grandes lagos tectónicos. ¿Qué es una falla? ¿Qué es una falla? Una falla pues es la fractura de la corteza que presenta grandes desniveles. ¿Ya? Estos desniveles son muy notorios. Presenta dos partes. Una de esas partes es el Hors y la otra es el Graben. El Hors es un macizo elevado que da origen a mesetas. Y el Graben es la parte deprimida de la falla, ¿no? Que va a dar origen a depresiones. Por ejemplo, el Hors. Tenemos mesetas como la meseta del Tíbet en China, el techo del mundo, la meseta de Columbia en Estados Unidos, Mato Grosso en Brasil, Castilla en España, Nahuatl en México. Las montañas en bloque tenemos Montes Ruwenzori entre Uganda y República del Congo, Montes Vosgos en Francia, entre otros, ¿no? El caso del Graben, que es la parte deprimida, también conocido como Rift Valley o valles de hendidura, que son una serie de bloques hundidos. Si estas depresiones se llenan de agua, darán origen a los lagos tectónicos. ¿Listo? Muy bien. Listo. ¿Y qué son los movimientos epirogénicos? ¿Qué son los movimientos epirogénicos? Son aquellos pues que afectan áreas extensas, ¿ya? Están en los bordes de los continentes, pero amiguito, tienen fuerzas verticales, ¿no? Que generan levantamientos y hundimientos en la corteza. Si las corrientes convectivas se encuentran principalmente en los movimientos orogénicos, la isostasia se concentra principalmente en los movimientos epirogénicos. En la actualidad, estas fuerzas están provocando levantamientos en Escandinavia, costa brasileña, oriente de Norteamérica y en los tablazos de la costa peruana. A este proceso de levantamiento lo llamamos regresión marina. Mientras que el otro proceso, el de hundimiento o transgresión marina, lo encontramos pues en los Países Bajos como Holanda, Luxemburgo, Bélgica y la costa central del país, ¿no? ¿Cuál es la prueba de ese hundimiento?
las diferentes depresiones que existen. ¿Listo? Muy bien. Eso respecto a eso, ¿no? Para corroborar y complementar esto, vamos a ver una teoría, a ver, aquí está, sobre el origen de las teorías, pues, ¿no?, que han existido para explicar cómo es la Tierra o cómo ha ido evolucionando. A ver, un segundo, por favor. En la actualidad, sabemos que los continentes están en constante movimiento. En verdad, más que los continentes, son las placas tectónicas las que se mueven, es decir, fragmentos de la capa superior más fría y rígida de la Tierra. A principios del siglo XX, el alemán Alfred Wegener empezó a hacerse preguntas y a encontrar respuestas sobre la ubicación de los continentes. Lo primero que llamó su atención fue cómo la forma de los continentes parecían piezas de un rompecabezas desarmado, en particular África y Sudamérica. Esto había sido observado ya en 1570. Cuando Abraham Ortelius creó el primer atlas del mundo moderno, descubrió que los continentes a ambos lados tenían semejanzas como si fueran piezas de rompecabezas. En 1911, Wegener descubrió que los fósiles del antiguo reptil Mesosaurus habían aparecido en el sur de África y en Sudamérica, pero no en otras partes del mundo. Como era muy tirado de los pelos pensar que el animalito hubiera cruzado el océano Atlántico a nado, le pareció más lógico que esos dos continentes habían estado unidos mucho tiempo atrás. No solo eso, además, descubrió los mismos estratos rocosos tanto en Sudáfrica como en la costa sur de Brasil. Otra pieza del rompecabezas. Esto no podía ser una casualidad. En 1912 propuso una teoría a la que llamó deriva continental. Pero la comunidad científica de la época se burló de él. Él decía que los continentes actuales habían estado unidos hace millones de años y que lentamente habían ido deslizándose. Los otros científicos preferían imaginar la existencia de un larguísimo puente que uniera África con América y que ahora estaba oculto bajo el nivel del mar. Esa idea les parecía más sensata que las evidencias que había encontrado Wegener. Pero el bueno de Alfred no se quedó quieto y siguió investigando. Y encontró que en el archipiélago Svalbard, ubicado en el océano glacial ártico, había fósiles de cícadas y helechos, es decir, unas bonitas plantas tropicales en pleno casco polar. La presencia de estos fósiles en esa zona le sugería a Wegener que el archipiélago tuvo en un pasado lejano un clima tropical. También descubrió que los montes Apalaches de la costa este de Estados Unidos estaban relacionados geológicamente con las formaciones caledónicas de Escocia. La cosa iba tomando forma. Todo eso lo llevó a plantear la existencia hace millones de años de un supercontinente. Un inmenso espacio de tierra en el que, es decir, toda la Tierra. Pero el gran problema que tenía su teoría era que carecía de un mecanismo geológico que explicara por qué los continentes se movían. Alfred desconocía la existencia de las placas tectónicas. Lamentablemente, Wegener murió antes de que su teoría pudiera comprobarse científicamente. En la década de 1950, la geóloga Mary Thorpe jugó un papel determinante en esta historia. Basándose en las mediciones del fondo del océano Atlántico realizadas con un sonar, creó el primer mapa del lecho oceánico. En este mapa se podía apreciar la cordillera más larga del mundo, pero además en medio, un gran surco central, una fosa, una especie de corte en la tierra. Mary Thorpe estaba maravillada con su descubrimiento, pero fue maltratada por sus compañeros y colegas que decían que su teoría sonaba demasiado parecida a la locura de la deriva continental que había planteado Wegener. Ella, como el pobre Alfred, tampoco se dio por vencida.
Años después, Mary junto con su escéptico colega Bruce Hessen descubrieron que el mapa de epicentros de terremotos en el océano coincidía perfectamente con la fosa. Ese surco era la división entre dos placas tectónicas. Mary Thorpe siempre había tenido razón y también Beckner. Hoy, Alfred Beckner y Mary Thorpe, estén donde estén, se animan a hacerles pito catalán a sus detractores. Muy bien. ¿Listo? Entonces estamos visualizando pues un video en la cual se nos explica, pues el proceso mediante el cual, ¿no? A través de teorías, el hombre siempre ha buscado, este, darle una explicación, a todo lo que nos rodea. ¿Correcto? Muy bien. Listo. ¿Qué es el vulcanismo o magmatismo? Es el proceso mediante el cual el magma, ubicado en su cámara magmática o pirósfera, para que se traslade a la parte externa, hacia la parte externa. ¿Listo? Es todo el complicado conjunto de procesos asociados a las manifestaciones de la energía interna terrestre y que se evidencia por medio del plutonismo o magmatismo extrusivo y el vulcanismo o magmatismo extrusivo. ¿Listo? Aquí tenemos una evidencia del magmatismo intrusivo, ¿no? Hemos dicho que es un proceso donde el magma se enfría, se consolida dentro de la corteza, ¿no? Ya sea en las cavidades o fisuras que hay, formando diferentes plutones, como el batolito, que es el plutonismo más grande, el acolito, que tiene forma de honguito, y sobre ahí, por ejemplo, si has visto el morro solar es un acolito. Si has visto el mirador de San Cristóbal, es un acolito. También tenemos el manto sil, ¿no? Que es la petrificación ígnea de manera horizontal, y tenemos el dique de manera vertical. ¿Listo? También tenemos el magmatismo extrusivo, ¿no? Donde esta actividad pues vierte tres sustancias, sólidas, líquidas y gaseosas, ¿no? Dentro de los gases tenemos el dióxido de carbono, dentro del líquido tenemos pues la lava, ¿no? Puede ser ácida, básica o intermedia. Dentro de los sólidos, los piroclastos, ¿no? Como el polvo, las cenizas, entre otros. ¿Cuáles son las zonas volcánicas del planeta Tierra? Ahí tenemos la zona más activa, que es el Círculo de Fuego del Pacífico, el eje mediterráneo, cinturón alpino caucásico himalayo, la dorsal mesoatlántica, ¿no? Que es una zona de divergencia de placas, la placa africana y sudamericana se están separando, la fosa de África Oriental o Rift Valley y la zona índica. La zona volcánica más activa es el Círculo de Fuego del Pacífico. ¿Ya? Es el Círculo de Fuego del Pacífico. La pregunta es, ¿qué continentes recorre el Círculo de Fuego del Pacífico? ¿Vamos? 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 Vamos, chicos. Muy bien. Asia, América y Oceanía. Muy bien. Ahí está. Correcto, entonces, ¿eh? ¿Qué son los sismos? Del griego seísmo, que significa agitación, es el movimiento de la corteza terrestre. Es la liberación violenta de energía realizada por nuestro planeta.
¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Listo, amiguito. Ahí está. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de los sismos? Tenemos las causas de origen tectónica, de origen volcánico y de origen de impacto, ¿no? Los sismos tectónicos son los más frecuentes, son los más comunes, los más violentos y más destructivos, ¿no? También hay en el Perú los sismos volcánicos en la zona sur, pero los más bravos son los sismos tectónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ubica en una zona de convergencia de placas. Y aquí están nuestras ondas sísmicas, que también ya hemos visto, las ondas profundas, onda P, onda S, y las ondas superficiales, ondas LOF y ondas Rayleigh. Aquí está. Una onda profunda es llamada onda primaria. ¿Ya? Es llamada onda longitudinal, onda de compresión. Fíjate cómo es el recorrido de una onda primaria. Y fíjate cómo es el recorrido de una onda secundaria, ¿no? Una onda transversal. Ninguno de estos dos llegan a la corteza, así que no se puede hablar de qué daños causa, ¿no? De qué daños nos podría causar, ¿no? En la primera es como un resorte, ¿no? Lo presionas y luego se va. En el caso del segundo, pues es como una cuerda, ¿no? Agarras una soga y lo mueves, ¿listo? Pero no, ninguno de los dos son mortales para los habitantes de la Tierra. Estos son los peligrosos, ¿no? Las ondas superficiales, las ondas mortales, las ondas que llegan a la corteza, las ondas LOF, ondas horizontales, y las ondas Rayleigh, las ondas verticales, ¿no? Siendo las más temidas y las más peligrosas y mortales las Rayleigh, donde se disloca toda la superficie de la corteza terrestre. Ahí está cómo nos deja la onda P la corteza, cómo nos deja la onda S, la onda LOF, y finalmente las Rayleigh, ¿no? Y finalmente las Rayleigh. Muy bien. Siendo la más letal. Muy bien. Antes de ver todo esto, vamos con otro videíto acerca de los sismos. ¿Por qué hay terremotos? En el folclore japonés, el dios Kashima tenía atrapado a Namazu, un enorme pez gato, bajo una roca. Pero si se descuidaba, Namazu se sangoloteaba tanto que sacudía a todo Japón. Para los antiguos hindúes, cuando uno de los 8 elefantes que sostenían la tierra se cansaba y agitaba la cabeza, hacía temblar el mundo. De acuerdo con Aristóteles, los terremotos eran causados por el aire que fluía por profundas cámaras subterráneas, y Tales de Mileto consideró que la tierra flotaba sobre agua y que los terremotos eran como el bamboleo de un barco sobre las olas. Pero realmente, ¿qué causa los terremotos? Algunos son causados por actividad volcánica, por el fracking o hasta por explosiones, pero la mayoría no. Si hacemos un mapa donde mostremos dónde han ocurrido los terremotos durante unos 50 años, quizá obtengamos una pista. ¿Notas un patrón? Allá por el siglo XVI, el cartógrafo flamenco Abraham Ortelius, viendo los mapas que hacía, se dio cuenta de que los continentes encajaban como en un rompecabezas e imaginó que quizá en un pasado remoto estuvieron unidos, lo que significaba que quizás se seguían moviendo en una especie de deriva continental, teoría que en 1912 propuso el alemán Alfred Wegener y que se confirmó gracias a los mapas del fondo marino de la geóloga norteamericana Mary Tharp. Sucede que la capa más externa de la Tierra, la litosfera, que es sólida y fría, descansa sobre otra capa más caliente y fluida, la atenosfera. Tales de Mileto no estaba tan equivocado, ¿eh? La litosfera no es una única capa sólida, sino que está dividida en placas llamadas tectónicas. Las divisiones entre ellas se llaman límites de placas. Las corrientes de convección de calor dentro de la atenosfera provocan que las placas tectónicas se muevan
elevan desde 1 hasta 16 centímetros cada año, unas separándose y otras apretándose. Los límites de capa que se separan se llaman divergentes. Las grietas se rellenan con material que viene desde el manto. También pueden deslizarse de manera paralela. Estas fallas se llaman transformantes. Debido a que hay una fuerte presión y fricción, el movimiento no es suave, sino que se va acumulando energía hasta que ésta se libera de manera repentina. Pero si el borde es convergente, o sea que las placas chocan, una de ellas se hunde debajo de la otra, ocasionando actividad volcánica y megaterremotos de magnitud mayor a 8.1 en la escala Richter. Este tipo de movimiento es el responsable de la formación de cordilleras montañosas. El punto subterráneo donde se inicia un terremoto se llama hipocentro y el punto en la superficie directamente encima de él, epicentro. Un terremoto causa tres tipos de ondas. Las primeras en generarse son ondas de presión, similares a las del sonido, viajan rápido y no son destructivas. Luego vienen las ondas secundarias, cuyo movimiento es perpendicular a la dirección de propagación y solo pueden viajar en sólidos. Por último, llegan las más lentas, las ondas superficiales, que son las más destructivas porque levantan el suelo. Aunque no se puede predecir ni el día ni el mes que ocurrirá un terremoto, un sistema de advertencia sísmica puede detectarlo una vez que inicia, percibiendo las ondas de presión. Dependiendo de tu distancia del epicentro, eso te puede dar valiosos segundos o hasta minutos de ventaja antes de que la tierra tiemble bajo tus pies. Ese conocimiento se lo debemos a muchos sismólogos, como el japonés Hiro Kanamori o la danesa Inge Lehmann, quien demostró que la tierra tiene un núcleo sólido. En los años 30, el sismólogo Charles Richter desarrolló una escala para medir la magnitud de los terremotos. Es una escala logarítmica. Cada grado representa un temblor que libera 10 veces más energía que el grado anterior. Para los Maymas de Perú, los terremotos eran causados por los pasos de un dios invisible que andaba por la tierra contando a su gente. Por eso había que salir de la casa gritando ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Así, el dios terminaba de contar más rápido. Una acción muy prudente, porque también evitaban que la casa les cayera encima. Curiosamente. Muy bien, amiguitos. Y finalmente vamos por la geodinámica externa. Muy bien, vamos a la geodinámica externa para ir terminando ya. El tiempo nos está ganando. Cuando hablamos de la geodinámica externa, aquí en la geodinámica externa pues tenemos también dos fuerzas que activan todos los mecanismos para la destrucción del relieve. ¿Cuáles son esas dos fuerzas, por favor, me podría decir? A ver. ¿Cuáles son esas dos fuerzas, por favor? Vamos, chicos. No. Hay dos fuerzas que usted conoce. Esos son los mecanismos. Carvajal, eso que tú estás diciendo es el mecanismo por el cual se destruye. Pero hay alguien que activa eso. Vamos. Vamos, chicos. Muy bien. Uno es lo que dice, ¿no? Es la fuerza de la gravedad. Uno es la fuerza de la gravedad. ¿Y quién sería la otra fuerza que actúa? ¿Cuál sería la otra? ¿Cuál sería la otra? Si una es la fuerza de la gravedad, ¿cuál sería la otra? ¿Cuál sería la otra fuerza que activa el proceso de meteorización y erosión? Y ambos van a destruir la corteza. ¿No? El otro es la energía solar. Entonces ahí estamos observando nuestras dos grandes fuerzas. La gravedad y la energía solar. Muy bien. Entonces vamos a empezar por aquí. Primero hay que hablar aquí de la meteorización, también llamado
intemperismo. Ahí está. Esta meteorización o intemperismo es un proceso muy importante. Es la etapa inicial y aquí hablamos de la erosión. Aquí hablamos de la erosión. Aquí está la erosión. Cuando hablamos de la erosión, hablamos de un proceso dinámico. Cuando hablamos de la meteorización, hablamos de un proceso estático, pasivo. Entonces aquí, ¿qué es la meteorización? A ver, conceptos de qué es la meteorización, por favor. A ver, ¿qué entendemos por meteorización o intemperismo, chicos? Vamos, 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 rápido. Vamos. Vamos. Muy bien. Es el proceso donde las rocas se desgastan. Es el proceso donde las rocas se desgastan. Ese desgaste es in-situ, formando regolitos o dendritos. ¿Y qué son los regolitos y los dendritos? Son pequeños fragmentos de roca, que nosotros erróneamente llamamos piedra, ¿no? Esto que te he mostrado pues, en los fósiles, ya esto es un regolito, ¿ya? Erróneamente llamado piedra. Muy bien, muy bien. Ahí está. Entonces nosotros tenemos y sabemos que la meteorización es un proceso in situ, es un proceso pasivo, es un proceso estático, ¿correcto? Porque lo fragmenta, lo desgasta la roca y ahí lo deja. Y se divide en dos, la meteorización física o mecánica. Ahí está. La meteorización física o mecánica. Y la otra es la meteorización química. Cuando hablamos de la meteorización física o mecánica, aquí está. Y cuando hablamos de la meteorización química, también está aquí. En el proceso de meteorización física, aquí tenemos, por ejemplo, la termoclastía. ¿Qué es la termoclastía? Es el proceso mediante el cual la roca y los minerales se desgastan por acción de la temperatura. ¿Qué es la haloclastía? Es la acción de las sales minerales cristalizadas. ¿Qué es la crioclastía? O también llamado gelifracción. Es el proceso mediante el cual las rocas son fragmentadas mediante los glaciares, mediante los hielos. Ocurre en la zona de los nevados y en la zona de los polos. Y la bioclastía. Aquí en esta bioclastía sí, ¿quién crees que actúa aquí? Aquí actúan pues los seres vivos, ¿no? Aquí actúan todos los seres vivos. Ahora, este proceso, jóvenes, de desintegración de las rocas, sí pues, este proceso de meteorización química, donde las rocas van a cambiar de tamaño, aquí está, ponemos entonces aquí. Aquí, amiguito, escuche bien. Las rocas se desintegran. Es decir, van a cambiar solo de tamaño.
no va a ocurrir otra cosa más. Se van a formar los regolitos, los dendritos. Donde sí ocurre otras cosas es aquí, en la bioclastía o en la meteorización química. Aquí tenemos, por ejemplo, la oxidación, proceso mediante el cual el oxígeno degrada las rocas. Tenemos la hidratación, proceso mediante el cual el agua convierte a la roca en arcilla. Carbonatación, proceso mediante el cual el CO2 degrada la roca. La disolución, proceso mediante el cual las rocas pues pierden sus propiedades por el agua en movimiento. Y descomposición, la descomposición bioquímica. Descomposición bioquímica. Esa es la descomposición bioquímica. Y esta descomposición bioquímica ¿a qué se debe? ¿No? A sustancias biológicas, químicas. Entonces, aquí las rocas se descomponen. Es decir, hacen que las rocas pierdan sus propiedades. Hacen que las rocas pierdan sus propiedades. Y finalmente la erosión, ¿no? Nosotros tenemos 3 procesos de la erosión. ¿Cuáles son los procesos de la erosión? ¿Cuáles son los procesos de la erosión? A ver. ¿Cuáles son los procesos de la erosión? Tenemos la excavación. Tenemos la excavación. Tenemos los transportes. Y tenemos la sedimentación. La deposición. Tenemos la acción de agradación. Muy bien. Cuando hablamos de excavación, estamos hablando de desgaste. Cuando hablamos de transporte, estamos hablando de movilización o movilidad. Estamos hablando de movilidad. ¿Ya? ¿Listo? ¿De quién? De las rocas, ¿no? Fragmentadas. Y aquí estamos hablando de acumulación. Acá estamos hablando de acumulación. O también agradación. Mientras que aquí en desgaste estamos hablando de degradación. Ahí está. ¿Y todo esto dónde se observa? Claro, todo esto se va a visualizar, pues, jóvenes, aquí, ¿no? En los famosos agentes erosivos. ¿Listo? ¿Cuáles son esos agentes erosivos? Fácil, pues. Tenemos la erosión fluvial, la erosión eólica, la erosión marina, la erosión kárstica y la erosión glacial. Ahí está. ¿Listo? Cuando hablamos de la erosión fluvial, aquí trabajan los ríos.
Cuando hablamos de la erosión eólica, aquí trabajan los vientos. De la erosión marina, aquí trabajan las olas. De la erosión kárstica, aquí trabajan los ríos subterráneos, los ríos subterráneos y glaciar. Aquí hablamos de los deshielo. Listo, amiguito. Rapidito nomás. Ahí está. Ahora sí, tómale foto, por favor. Eso es todo. Ahí está nuestro resumen de la geodinámica interna y la geodinámica externa. Del diastrofismo, magmatismo, los seísmos, la meteorización y la erosión. De las fuerzas destructoras y las fuerzas constructoras. Rápido, amiguitos, para ver un videíto de erosión, hasta donde nos dé el tiempo y luego nuestras preguntas. ¿Listo? A ver, vamos. Todo el proceso de erosión. La meteorización desgasta y ahí lo deja. Mientras que en la erosión desgasta, transporta y deposita. Los dos degradan, solo que uno es completo. ¿Listo? ¿Ya puedo salir? ¿Listo? Ya está, ¿no? Muy bien. La superficie terrestre está sometida al poder modelador de la energía que circula sobre la Tierra. Todo está en un proceso de cambio, pausado pero continuo, una transformación implacable que esculpe las innumerables formas del relieve terrestre. Esta energía que fluye por la superficie deriva de la energía solar y de la gravedad, que se transforma impulsando al viento, al agua o determinando los cambios de temperatura que son los elementos que producen el modelado del relieve. Las rocas se descomponen o desintegran. Luego, por determinados agentes, se origina un desgaste y un transporte de los fragmentos hasta que la energía que impulsa el desplazamiento cede y deposita los materiales. Estos son los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación, y son los procesos geológicos que determinan la dinámica externa del planeta, responsable del modelado de su superficie. La creación de relieve por la dinámica interna de la Tierra, combinada con la acción de los procesos geológicos externos, transforman continuamente la superficie del planeta. El agua es un potente agente erosivo y modelador del relieve. Las corrientes de agua tienen la capacidad de realizar los procesos de erosión, transporte y sedimentación. Las aguas salvajes discurren sin curso y cauce fijo, dando lugar a determinadas formas que dependen de las características del terreno. En terrenos blandos, que sufren precipitaciones torrenciales puntuales, se originan las cárcavas, creando paisajes surcados por canales y barrancos. La escorrentía en este tipo de superficies favorece la creación de paisajes semidesérticos. En zonas donde las aguas salvajes discurren sobre terrenos con estratos de diferente dureza, los materiales más duros protegen de la erosión a los más blandos, creando las chimeneas de Atlas, unas formaciones representativas de algunas regiones del mundo. Si la corriente de agua es continua y discurre por un cauce fijo, nos encontramos ante un río. En el curso alto de los ríos, la erosión es muy elevada por la velocidad del agua, al discurrir por pendientes. El agua profundiza su cauce, ahondando el valle, que adquiere una forma característica de V. El agua pierde su fuerza en el curso medio,
encargándose de la erosión lateral del cauce y fundamentalmente del transporte de sedimentos. El río se ensancha y tiende a formar curvas denominados meandros. Cuando el agua llega al curso bajo del río, la pendiente es muy pequeña y el valle se amplía. Se produce principalmente el depósito de materiales. En los laterales del río se crean las vegas, que son terrenos fértiles formados por sedimentos. El río, al desembocar en el mar, también puede crear acumulaciones de sedimentos formando los deltas. El ejemplo más representativo del poder modelador del agua lo encontramos en el Gran Cañón del Colorado. Con 446 kilómetros de longitud, 29 kilómetros en su lado más ancho y alcanzando 1.600 metros de profundidad en algunos puntos, el Gran Cañón es una enorme brecha tallada por el río Colorado en los últimos 5 millones de años. Las capas de tierra descubiertas por la erosión del río son como las hojas de un libro en donde está escrito millones de años de la historia de la Tierra. Cuando la acción del agua se produce en rocas carbonatadas como las calizas, se crea una alteración química que origina el modelado kárstico. El agua combinada con el dióxido de carbono atmosférico actúa disolviendo la roca lentamente. Si el modelado se produce en el exterior de las formaciones rocosas, nos encontramos ante formas exokársticas que crean diferentes relieves como valles, depresiones del terreno como las dolinas o superficies surcadas por hendiduras como los lenares. La disolución producida por el agua origina diferentes tipos de paisaje de formas únicas, como el sorprendente Valle de Guilin, ubicado en el sur de China. Sus pintorescas colinas y su entramado de grutas es el resultado de un minucioso modelado que representa una de las maravillas naturales del planeta. Muy bien, amiguito, para que lo termines de ver, te voy a compartir el enlace. Nos habla todo sobre geodinámica externa, ¿ya? Ahí está el enlace, con eso ya tú lo terminas de ver. Muy bien. Vamos entonces ahora a nuestras preguntas, ¿ya? Vamos a nuestras preguntas. Un segundito. Ya, ahí van nuestras preguntas. A ver, la pregunta 1 nos pide sobre las fuerzas endógenas. En la pregunta 1 nos pide sobre las fuerzas endógenas. A ver, ¿cuál es la respuesta? Son procesos geológicos que afectan a la Tierra y determinan su constante evolución. 2. Conjunto de causas y efectos que provocan los cambios estructurales, químicos, morfológicos que afectan al planeta y se originan por fuerzas que actúan desde la parte interna de la Tierra. A ver, en la 1, ¿cuál sería la respuesta? La C. No, es la D. Todas, señor. ¿Está en constante evolución? Sí. ¿Hay cambios en su estructura morfológica? Sí. Eso es cierto. Así que en la número 1 la respuesta es la letra D. Muy bien. 2. ¿Cuál es la fuerza vital? ¿No? Que es de manera horizontal y vertical, que ha generado grandes transformaciones, grandes distorsiones, grandes dislocaciones en la corteza terrestre. En la número 2, la A, dice Jessica, Alessandra, ¿alguien más? La respuesta es el diastrofismo o tectonismo, ¿ya? En la número 2, la respuesta es la letra A. Ahí está. Es la fuerza que más ha contribuido pues, a la formación de la corteza. Cuando hablamos de los sismos, hablamos de 3 ondas, ¿no? La onda P, comprensión o
longitudinal, la onda S cizalla o transversal, la onda L superficial. A ver, acá nos piden de la onda P y la onda L. ¿Cuál sería en la 3? La 3B. Muy bien. La onda P, también llamada compresión, y la onda L, también llamada así, cizalla. Ahí está, amiguito, nuestros tipos de ondas sísmicas. Ahí está la compresión y ahí está la cizalla. ¿Listo? Ahí están nuestros dos tipos de ondas. A ver, nos pide la zona sísmica que abarque el mar Mediterráneo, el mar Caspio y el Himalaya, que registre el 15% de movimientos telúricos. De movimiento, obviamente la más activa es el Círculo de Fuego del Pacífico, zona circunpacífica, ¿no? Pero acá nos pide pues el mar Mediterráneo y el Himalaya. A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿La 4 cuál es? ¿A o B? No puede ser la B, porque la B está el Perú, pues. La A, la zona sísmica mediterránea transasiática. 4A. ¿Listo? Muy bien. Mientras que el anillo de fuego del Pacífico, ese es el más activo. A ver. Dice, son movimientos verticales, intensos que forman continentes, generando en la corteza levantamientos y hundimientos. En la 5, muy bien. La A, movimientos epirogénicos. Movimientos epirogénicos. ¿Listo? Muy bien. Son fuerzas, pues, que están dentro del continente, ¿ya? Que forman continentes, ¿ya? Vamos en la 6. Son superficies de fractura. A ver, ¿cómo llamamos a las fracturas? A la rotura de la corteza que presenta grandes desniveles. La D, ¿no? ¿Cómo se llama la rotura de la corteza que presenta desniveles? Vamos. Vamos, amiguito. La falla. La falla. Muy bien. Las fallas, ¿ya? Listo, las fallas. Ya. La deriva continental. Muy bien. ¿Quién es el autor de la deriva continental? Vamos. Obvio, ¿no? Ese es fácil, pues, ¿no? Alfred Wegener, pues, ¿no? Eso es obvio. Es la más acertada que. ¿Listo? Habla de la Pangea, de la Eurasia y Gondwana y la configuración actual de los diferentes continentes. En la 8, la parte hundida de un plegamiento y la parte levantada de un plegamiento. ¿Cuál sería? La parte hundida del plegamiento se llama sinclinal. Y la parte levantada anticlinal. ¿Listo? Muy bien. La falla. La falla tiene dos partes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las partes de la falla? ¿Cuáles son las partes de la falla? Vamos.
Muy bien. Hertz y grado. Muy bien. Y por último, movimientos epirogénicos. A ver, ¿cuáles son las características de los movimientos epirogénicos? La D, ¿no? Todos. Muy bien, amiguitos. 10D. Eso es todo. Gracias por su atención. Por favor, cuídese bastante. La situación está muy difícil. Correcto. El único remedio es la política de prevención. No hay otro. ¿Listo? Gracias, Miss. Hasta la próxima semana. Dios mediante. Un abrazo. Cuídense. Hasta la próxima. Chao, chao.